Vamos a hablar de inteligencia artificial y vamos a responder a esto. Siento decirte que lo creativo lo hará también mejor que un humano. Estamos hablando de la inteligencia artificial. Voy a desarrollar esto. Me voy al sofá, que esto es importante. Vamos con ello. En realidad, no. Y ahora os voy a explicar la parte compleja. Muy resumida y muy mal resumida porque los vídeos da para lo que da. La inteligencia artificial se le llama inteligencia artificial, pero en realidad no es ni inteligente y probablemente tampoco es artificial porque la ha hecho un ser humano. La inteligencia artificial, lo que nosotros a día de hoy estamos usando, sea ChatGPT, sea Gemini, sea los otros que hay, no acaba de ser inteligente. Es una respuesta predictiva a una cantidad de datos acumulados muy rápido, pero muy rápido. No piensa, interactúa con el contenido que tiene y reestructura el contenido que tiene. Hasta ahí, todo bien. Vamos a decirle, quiero que me hagas una peli romántica de una señora que se va a un pueblo que se le rompe el coche en mitad de Estados Unidos y se enamora de un jardinero que hay por ahí. Bueno, él analiza un poquito eso, saca 300 millones de referencias que hay y te saca un guión. ¿Por qué? Porque eso ya existe. Muy fácil, eso ya existe. Ya está. ¿Podemos decir que eso es creatividad? Relativamente no. El ser humano hace más o menos lo mismo. Nosotros, una agencia, cualquier brainstorming, cualquier cosa, te sientas, analizas muchos datos, absorbes mucha información, tienes muchísimos puntos y la creatividad está luego en conectar esos puntos. ¿Cuál es la creatividad real? La creatividad real es que luego lo que se haga no sea un refrito de otras cosas, sea algo original. Y aquí en este punto nos vamos a ir a otra cosa que no tiene que ver con, digamos, marketing, pero os voy a decir que un referente para mí en creatividad es Ferran Adrià, el cocinero, el chef. Porque este señor no hacía cocina, este señor hacía vanguardia, hacía innovación a un nivel en el cual nada de lo que está haciendo, absolutamente nada, le puede decir que iba a funcionar porque se lo está inventando de nada, de cero. Está haciendo cosas que no existen. Y cuando haces cosas que no existen, tienes dos posibilidades muy claras. Una, que lo revientes porque mola que te cagas y a la gente le flipa, o que te comas una mierda como un piano. Poco más o menos son esas dos opciones. Pasar desapercibido y ser relevante es comerse una mierda como un piano. Y ahí está una frase que le preguntaron a Steve Jobs, que venía a término de su innovación, y que él hablaba de algo que le marcó mucho de Henry Ford. Y que él dijo, si yo hubiera preguntado a mis clientes qué querían, me hubieran pedido caballos más fuertes, no un coche. La creatividad consiste en saber que necesitas un coche, saber que el mundo va a necesitar un coche y crearlo. Eso es complejo, eso es creativo, eso es raro. Y una inteligencia artificial no puede prever modelos que no existan en su base de datos. Y eso, por ahora, es un proceso muy complejo. Existe una teoría en modelos computacionales complejos, que ahora mismo es literalmente solo ciencia ficción, en la cual el cerebro humano se puede absorber por una supercomputadora, introducir, y entonces ahí tenemos ese cerebro humano computacionando a nivel artificial. Entonces, solo entonces, ese ser humano podría ser creativo. Y aún así, la ciencia ficción no deja muy bien las cosas porque cuando tienes el tiempo finito, eres mucho más creativo que cuando tienes un tiempo infinito en el cual, pues total, si lo pienso ahora en 2 minutos, o en 2 años, o en 2 décadas, es irrelevante. Así que bueno, esto ya lo podemos dejar para otro tema. Pero poco más o menos aquí está la línea esa, es decir, lo que es creativo, lo que es nuevo, lo que es completamente inventado de la nada, es muy complicado que un sistema computacional basado en datos que ya existen sea capaz de inventárselo. Hacer una obra de arte es un sentimiento, y aquí me pasa mucho en la agencia, vienen diseñadores gráficos que más que diseñadores gráficos son artistas, quieren expresarse. Pues no, te expresas en tu casa, la obra de arte te la haces en casa, aquí se viene a trabajar y se trabaja para expresar lo que el cliente quiere expresar en un diseño, en una ilustración o en lo que sea. El arte es relativo a posteriori, si se quiere, alguien lo puede considerar arte, pero no es la base misma del arte. El arte es un concepto mucho más de expresión, y en el momento que las máquinas sean capaces de expresarse es cuando realmente serán inteligentes, porque podrán tener sentimientos. Y aquí volvemos otra vez a la ciencia ficción. Es muy complicado, es muy complicado.
puede hacer ver que tiene sentimientos. Una máquina no va a hacer ver que está cabreada porque la vamos a desenchufar, pero puede hacer ver que está contenta y que se alegra por ti y tal y cual, porque eso lo hemos visto, pero es un modelo computacional basado en si hace esto y hace esto, tú reaccionas de esta manera. Ya está. Ahora voy a contar un secreto que esto me flipa mucho. Si vosotros vais a un cajero, Carrefour sobre todo que lo tiene, cuando vais a comprar, mirar las cosas que tiene la persona que está pasando ahí las cosas. Antes había un papelito que se ponía en los cajeros del supermercado con diferentes emoticonos del estilo: si el cliente está sonriente, tú tienes que estar sonriente. Si el cliente está neutro, tú tienes que estar neutro. Si el cliente está cabreado, tú tienes que estar neutro. Cosas de este estilo para igualar emociones y no cabrear más o no acelerar las emociones del cliente. Esto mismo lo sabe hacer la inteligencia artificial porque se lo hemos enseñado nosotros, básicamente. Pero se basa en eso, modelo reactivo de si tal, tú cual. Y ahora bien, esto puede servir para que un artista con conocimiento de arte quiera expresar una cosa nueva y a partir de ahí use lo que ahora llamamos inteligencia artificial para crear una pieza o una obra de arte sin conocer la técnica. Yo creo que sí, y ese es el trabajo, y ese es el modelo. Y eso es lo guay. Es decir, yo quiero hacer una ópera, porque soy músico y quiero hacer una ópera, pero no tengo acceso a una cámara completa, pues que me tengo que inventar aquí la hostia. Opción A, aprendo a tocar todos los instrumentos de una orquesta, complicado. Además tengo que cantar, complicado. Opción B, yo sé componer, yo sé cómo hacer que suene y que la IA se dedique a arreglarme esas cosas. Entonces, el conocimiento creativo o la opción de pensar lo que tú quieres hacer y pedirle a la IA es el trabajo que tiene que hacer el ser humano. Es un trabajo que por ahora sí tiene que hacer el ser humano y probablemente en los próximos 10, 20 años vaya a seguir haciendo el ser humano. Por eso, porque son modelos predictivos. Ayudarán mucho, pero se necesitará esa mente creativa para hacer cosas. Cuando uno ve las obras artísticas de Dalí, es un pintor increíble, tenía una técnica acojonante. Luego, te puede gustar más, te puede gustar menos, hay que saber pintar lo que tenía en la cabeza ese señor. A día de hoy, alguien con ideas así podría decirlo a inteligencia artificial: quiero ver esto, quiero esto otro, un elefante con 5 rodillas metido con un reloj que se dobla y tal igual, y lo podría pintar. ¿Cuál es el problema? Que si tú le haces ese prompt a día de hoy, te va a pintar un cuadro de Dalí, porque él sabe que Dalí ha hecho esto. Cuando tú quieras hacer un cuadro completamente diferente a todo lo que se ha hecho nunca, pues ahí va a costar más trabajo, va a haber que redactar mucho más, va a haber que expresar mucho más y va a haber que ser muy concienciado. Pero la idea, la parte creativa, va a tener que salir del cerebro del humano, que está intentando conectarse con la inteligencia artificial para crear algo de lo cual sabe lo que quiere creativamente, pero no es capaz de hacerlo a nivel técnico. No sabe pintar, no sabe tocar un instrumento, no sabe esto, no sabe lo otro. Y esa es la parte guay. Esto mismo ha pasado durante muchos años, a día de hoy lo vemos muy claro, con cualquier cantante de reggaetón, con cualquier disco techno, house, etcétera, etcétera, desde los 95, por ahí, cuando empezó la música electrónica. Toda esta cosa, este golpe, la gente en su casa podía tener equipos de sonido de un nivel de calidad tan exageradamente alto que no necesitaba tener 3 técnicos de sonido, 18 microfonistas, etcétera. Podías tener toda una banda en tu casa y te grababas de puta madre con un nivel que pues, se podía estar grabando Michael Jackson. Pero lo hacías en casa y de ahí se ha salido mucha cosa. Gente que no sabía de música ha sido capaz de hacer música. Y no que no supiera de música a nivel que no tenga oído. O sea, si lo tienes o no lo tienes, eso está claro. Pero no tienes por qué haber estudiado música para poder hacer música buena, conocida y que puede tener una relevancia relativamente importante. Y eso cada día se va acelerando hasta el nivel que pues la gente puede hacer cosas maravillosas. Y voy a acabar con esta reflexión. Esto de aquí es un lápiz. Yo tengo acceso a un lápiz. Tú tienes acceso a un lápiz. Probablemente casi todo el mundo se puede permitir un lápiz. ¿Y si todo el mundo tiene un lápiz, todo el mundo podrá ser escritor? Efectivamente, todo el mundo puede ser escritor. Ahora bien, ¿todo el mundo puede ser John Steinbeck? Pues igual no, porque una cosa es ser escritor y otra cosa es ser buen escritor. ¿Puedes copiarle el estilo y escribir un texto con una historia tal? Sí, será buena,